Buenas, hoy continuaremos entonces con nuestras clases complementarias. En particular, hoy he pensado que lo más apropiado es hacer una clase complementaria en la cual abordemos un poco algo que ya les había comentado, que es la historia de las baterías. Particularmente vamos a hablar de Volta y también vamos a hablar un poco de ON para ver que un poco cómo jugaron, digamos, un rol importante en la evolución del electromagnetismo. Entonces partiremos un poco, ahora sí, con Volta. Entonces veamos si ese es el video correcto. Entonces acá está. Ok, creo que este va a ser que vamos a partir. Veamos si es el correcto. Muy bien, partiremos entonces con una pequeña biografía de Volta, de Alexandro Volta. Ahí vamos. Bienvenidos a Reseña Biográfica. En esta ocasión nos acompaña Alessandro Volta. Alessandro Volta es un físico italiano. Nació el 18 de febrero de 1745 en Como, una villa del por entonces Ducado de Milán, en el seno de una familia acomodada. Su padre Filippo Volta era de noble linaje. Su madre, Donna Magdalena, era de la familia de los Inzaghi. En contra de los deseos de sus progenitores, que querían que estudiara una carrera jurídica, optó por las ciencias. A la edad de 18 años realizaba experimentos eléctricos y mantenía correspondencia con investigadores eléctricos europeos. Su primer trabajo científico llevó por título Sobre la fuerza atractiva del fuego eléctrico, datado en 1769. En 1774 trabajó como profesor de física en la Escuela Regia de Como y en el año siguiente desarrolló una versión perfeccionada del electroforo de Johannes Carl Wilcke, un aparato que permitía transferir electricidad a otros objetos y generar electricidad estática. En 1779 fue nombrado profesor titular de la Universidad de Pavia, donde conoció a Luigi Galvani. Hacia 1800 ya había desarrollado la llamada pila de Volta, precursora de la batería eléctrica, que producía un flujo estable de electricidad. Por su trabajo en el campo de la electricidad, Napoleón lo nombró conde en 1801, el mismo año en que saltó su famosa controversia con Luigi Galvani acerca de la electricidad animal. En 1780, Galvani descubrió a lo que llamó electricidad animal o bioelectrogénesis, al comprobar que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana originaba la aparición de corriente eléctrica. Volta defendió que la utilización de tejido animal era completamente innecesaria para la generación de energía eléctrica. En 1800 llegó el final de la disputa con su innovadora pila voltaica, que sentaría las bases para la utilización masiva de la electricidad. Dio a conocer mundialmente su pila en una carta enviada al presidente de la Royal Society de Londres y consistía en una serie de pares de discos apilados de zinc y de cobre, y también a veces de plata, separados unos de otros por trozos de cartón o de fieltro impregnados de agua o de salmuera, que medían unos 3 centímetros de diámetro. Estos discos, al estar conectados en serie, permitían aumentar la tensión a voluntad. La unidad eléctrica conocida como voltio recibió ese nombre en su honor. En 1794 se casó con una dama de la aristocracia de Como, Teresa Peregrini, con quien tuvo a sus 3 hijos, Giovanni, Flaminio y Sanino. Alessandro Volta pasó sus últimos años de vida en su hacienda de Camnago, cerca de Como, donde falleció el 5 de marzo de 1827. Si desean conocer más información acerca de Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, pueden visitar britannica.com, biografíasyvidas.com o buscabiografías.com, dentro de muchas otras páginas. Con ustedes, Camilo Contreras, miembro de la asociación. Bien, muy bien. Con esto entonces vemos un poco un breve resumen de Volta. Entonces, como Alexander Volta, como vieron, va a crear la batería con la cual hacemos muchas cosas importantes, pero para lograr introducirme un poco mejor en esto, tengo otro video un poco más, con más detalles, digamos. Simplemente primero, un poco contar el contexto del personaje, cómo se desarrolló y qué fue lo que hizo, pero ahora, bueno, iremos un poco más en detalle acerca del trabajo de Alexander Volta. Muy bien, continuemos.
Hay muchas situaciones en las que dependemos de la energía eléctrica almacenada. Hoy día sería imposible imaginar nuestra vida si no contáramos en todo momento con corriente eléctrica o baterías. Ya sea en el teléfono móvil, en la laptop o en la bicicleta eléctrica, las baterías influyen cada día más sobre nuestras actividades. En el transporte urbano, la propulsión eléctrica está volviéndose cada vez más importante, y con ella, el uso de baterías de alta potencia. Su desarrollo se debe a un hombre que inventó por primera vez una fuente de energía que producía corriente de manera constante y que de este modo dio paso a la era de la electricidad. Alessandro Volta nace el 18 de febrero de 1745 en la ciudad italiana de Como, en el seno de una familia de la nobleza. Ya en la escuela muestra un gran interés en las ciencias y en especial en la electricidad. El fenómeno ya se conoce desde hace algún tiempo, pero se sabe muy poco sobre su origen. Especialistas en trucos con electricidad muestran los raros efectos de la corriente eléctrica ante un público estupefacto. Misteriosos crujidos, rayos fulgurantes y, para culminar, la punta de una daga que enciende alcohol etílico. Magia. Con 24 años, el estudiante Alessandro Volta publica en 1769 un trabajo científico bajo el título De vi attractiva ignis electrici, donde comenta acerca de algunos experimentos realizados con electricidad. 6 años más tarde, Alessandro Volta pasa a ser profesor de física en su ciudad natal, Como, pero la química comienza a ocupar un lugar cada vez más importante en su labor. En los primeros años de trabajo en Como, diseña el electróforo, un aparato para generar electricidad por frotamiento. Un electróforo consta de dos partes, un disco metálico con mango aislado y un tapón de resina. Cuando el tapón es frotado, por ejemplo, con la piel de un gato, se genera electricidad por frotamiento. Esta electricidad se transmite al disco metálico, que se descarga mediante rayos. Al frotar la piel de gato, se genera un exceso de carga negativa en el tapón. En la resina Si inferior del tapón. mantenemos al disco metálico y eléctricamente neutral en la cercanía del tapón de resina, las partículas de carga positiva del disco son atraídas por las partículas de carga negativas del tapón y se unen en la cara enfrentada a él. Por el contrario, las cargas negativas son repelidas y se acumulan en la cara superior del disco metálico. Si esta cara superior se conecta a tierra, las cargas negativas fluyen hacia afuera. Ahora en el disco metálico faltan cargas negativas. Si se lo aleja del tapón, el disco metálico queda cargado positivamente. Ahora, si se aproxima al disco una varilla conectada a tierra, vuelve a fluir corriente eléctrica. Esto se manifiesta mediante un destello, luego del cual la carga negativa queda compensada. Esta diferencia de carga recibe el nombre de tensión eléctrica y será mayor cuanto más se separen el tapón y el disco metálico. La manera más sencilla de imaginarse esta magnitud es haciendo una comparación con un tubo de agua. La presión dentro de él sería la tensión. También se puede tener una alta presión sin que fluya agua. Esto ocurre cuando la llave de paso está cerrada. Lo mismo sucede con la tensión. Puede haber una alta tensión sin que fluya corriente. Tienen que los cuerpos acercarse para que haya contacto o se rompa el aire. Con su electróforo,
Volta logró producir un práctico aparato para generar altas tensiones. A raíz de sus investigaciones, Volta se convierte con apenas 35 años en profesor de física de la Universidad de Pavia. Pero Alessandro Volta no es el único que estudia la electricidad. En el año 1789, el profesor de anatomía Luigi Galvani de Bologna realiza experimentos con muslos de ranas. Y hace observaciones asombrosas. Cuando toca los nervios de los miembros amputados con dos metales diferentes, los músculos sufren una súbita contracción. Galvani está convencido de haber probado la existencia de la electricidad animal. Alessandro Volta queda fascinado al enterarse de los hallazgos científicos de Galvani. De inmediato, comienza a repetir estos experimentos, aunque no cree en la teoría de Galvani. En sus experimentos, Volta descubre que la causa de la generación de corriente eléctrica no radica en los músculos y nervios de la rana preparada, sino que hay que buscarla en los dos metales diferentes que logran conectarse a través del líquido conductor del tejido animal. Alessandro Volta muestra que bastan dos metales diferentes en un líquido conductor, como podría ser el agua salada, para lograr un efecto eléctrico. Esto recibe el nombre de efecto Volta. Volta comienza a investigar distintos metales y sus propiedades. Como instrumento de medición emplea su lengua. Si se hace contacto entre dos metales diferentes, surge entre ellos una tensión eléctrica. La electricidad se deja percibir como un sabor ácido que provoca un hormigueo. El voltímetro entonces era su lengua, haremos notar. Volta prueba con gran minuciosidad todas las posibles combinaciones de metales. En una tabla, ordena los metales de acuerdo con la intensidad de sus correspondientes reacciones eléctricas. Pero no experimenta solo con metales como el zinc, el estaño, el plomo, el hierro, el cobre, el platino, el oro, la plata o el mercurio, a los que califica como conductores de primera clase. También descubre que los líquidos y los fluidos del cuerpo son conductores. A estos los llama conductores de segunda clase. A raíz de sus descubrimientos, la disputa de tantos años entre él y Galvani finaliza con la victoria de Volta y la invención que le valió la fama mundial. Entonces, se fijan en esta Sucede que parte de durante acá, sus experimentos, simplemente hace notar, tomaba dos metales distintos, los acercaba a su lengua, era suficientemente húmeda, y eso producía que corriera una corriente. Ya vamos a ver cómo eso tiene que ver y cómo va a funcionar su batería. descubre que el efecto eléctrico puede aumentarse en gran medida, introduciendo alguna solución ácida entre dos metales. Y construye un recipiente que lo hará famoso: la pila de Volta. Volta coloca alternadamente monedas de cobre y placas de zinc, una sobre otra, al tiempo que las separa con discos de cuero embebidos en agua salada. Cuando cierra el circuito, colocando en los extremos de la pila un cable, siente que por su mano fluye corriente eléctrica. Volta ha inventado la primera batería. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué fenómenos tienen lugar en la pila de Volta? En una batería, la energía química se transforma en energía eléctrica. Hay dos cámaras separadas entre sí por una membrana porosa. En una de las cámaras se encuentra un electrodo de zinc. En la otra, un electrodo de cobre. El funcionamiento de la batería se basa en la diferente reacción química de los metales. El electrodo de zinc libera iones en la solución. El electrodo se encuentra ahora cargado negativamente debido a los portadores de carga positiva que le faltan. En la celda de cobre
tiene lugar un fenómeno similar, pero a escala muy inferior, ya que la capacidad de oxidación, o sea, la tendencia del cobre a liberar iones, es mucho menor que la del zinc. Es por ello que también la carga negativa es mucho menor que en el electrodo de zinc. Si ambos electrodos se conectan ahora con un cable de metal, los electrones fluyen por él desde el electrodo de zinc al electrodo de cobre. Pero este proceso no es eterno, pues en algún momento finalizan los procesos químicos dentro de la batería. Entonces, como ven, la idea de la pila de Volta es muy simple. La idea se basa en simplemente en este electrolito que está, si quieren, todo el tiempo cargando. En vez de que uno estuviera imaginando que va a cargar algo, simplemente el electrolito lo que hace sistemáticamente es cargar, en este caso, el metal, y el otro también está cargándose, pero bueno, el otro metal se carga de una tasa muy distinta y al ponerlo en contacto, entonces hay este exceso de carga y esto va a estar todo el tiempo funcionando mientras el electrolito no se sature, digamos, con las cargas que está creando. Y por lo tanto tenemos algo que está friendo, pero vamos a ver que esto se puede perfeccionar aún más. Eso fue hecho por un francés que usó dos electrodos iguales, pero ya veremos cómo se puede hacer eso. De todas maneras, la pila de Volta logra hacer fluir corriente eléctrica por primera vez durante un lapso de tiempo considerable. Constituye el paso decisivo para la posterior investigación en el campo de la electricidad. Tras casi 10 años de incesante investigación, Alessandro Volta ha logrado finalmente su objetivo. En el año 1800, cuando contaba con 55 años, da a conocer su nueva invención en una carta dirigida a la Royal Society de Londres. La renombrada sociedad científica inglesa otorga a Volta su máxima distinción, la medalla Copley, comparable con el actual premio Nobel. Un año después, Volta viaja a París, donde presenta su pila ante Napoleón Bonaparte y la Academia de Ciencias de Francia. Napoleón está entusiasmado con el invento. Le otorga a Volta una pensión anual y lo nombra conde y senador de la Italia ocupada por Francia. En 1815, Volta se convierte en director de la Facultad de Filosofía de Pavia. 4 años más tarde, vuelve a Como. Allí muere el 5 de marzo de 1827 a la edad de 82 años. Más de 50 años después, desde agosto a noviembre de 1881, tiene lugar en el Palacio de la Industria de París el primer Congreso Mundial sobre Electricidad. Se presentan innovaciones tecnológicas como el tranvía eléctrico de Siemens o un sistema de iluminación con lámparas incandescentes creado por Edison. Pero la mayor preocupación de los participantes es la unificación de las magnitudes eléctricas. La obra de Volta recibe un reconocimiento al nombrar una magnitud física según su apellido. El Congreso Mundial sobre Electricidad elige el volt como unidad de tensión eléctrica vigente hasta el día de hoy. El conde Alessandro Volta es considerado en el siglo XIX el fundador de una nueva era, la era de la electricidad. En la actualidad existen diversos tipos de baterías, pero hay algo que ha permanecido inmutable desde los tiempos de Volta. En algún momento, las baterías se agotan y dejan de entregar corriente. Ya han cumplido con su misión y deben ser reemplazadas. La mayor parte de las baterías contienen, como en los tiempos de Volta, diversos metales. Pero estos metales y los ácidos contenidos en las baterías provocan un gran daño al medio ambiente, sobre todo cuando se los descarta sin respetar las normas. Por tal motivo, se están investigando nuevas combinaciones de materiales. Se trabaja sobre baterías de alta potencia que emplean compuestos naturales orgánicos y que tras ser usados resultan biodegradables. Hace años, la ciencia y la industria trabajan en el desarrollo de nuevas baterías de alto flujo energético y que impidan cualquier derrame. En lugar de conductores metálicos, se emplean láminas de aluminio o de plástico metalizado. De esta manera, pueden construirse baterías adaptables a todo tipo de diseño, como teléfonos móviles o laptops.
Pero también se sigue investigando sobre la eficiencia de las grandes baterías, como las usadas en las bicicletas eléctricas, dado que el suministro de corriente es un tema importante en nuestra sociedad. A pesar de que el desarrollo de las baterías avanza a paso veloz, el modo de funcionamiento sigue siendo el mismo de la pila de Volta. Bien, un comentario que yo diría en esta dirección que me parece relevante es hoy en día, donde el problema energético se nos está volviendo algo muy complejo y el hecho de usar energía que sea verde, energía que no sea tan contaminante, hace, digamos, todo el desarrollo o el empuje de particular de cambiar los transportes cada vez más a transportes eléctricos. Actualmente hay todo un gran desarrollo de los países más industrializados del planeta para empujar el uso de autos eléctricos. Así que usar baterías eficientes es un problema que debemos afrontar, digamos. Y en general también en las casas, digamos, que a todos convencerlos, debemos buscar cómo eficientemente poder almacenar energía. Bien, tengo otro video más que nos va a ilustrar un poco acerca de las pilas y Volta. Algunas cosas quizás se repitan en algunos aspectos, pero me parece suficientemente interesante que exploremos distintos aspectos de la batería y de esta gran invención de Volta. Entonces, sigamos con este video. La batería eléctrica ha estado con nosotros desde los 1800 en muchos contenedores y bajo una variedad de circunstancias. Pero ¿cómo efectivamente opera o no opera según sea el caso? En cambio, a la respuesta, y esto es verdad con cualquier tema caliente de la ciencia, parte de la diversión es llegar allí. Para comprender cómo opera una batería, efectivamente, una manera de comenzar es hacer un metal de la nada. Por supuesto, no se puede hacer de la nada. Comencemos con un solo ion positivo. Esto es un átomo al que le falta un electrón. Un núcleo atómico. Porque tiene una carga positiva, crea la energía potencial de atracción, como se ve aquí en el gráfico, por el electrón fatal. Entonces aquí vemos un núcleo y la parte de abajo corresponde en este caso al potencial, digamos, eléctrico asociado a tener un núcleo cargado. Luego coloque más iones lado a lado, uno junto al otro. Agregue suficientes electrones para hacer un sistema eléctrico neutral. Luego acomódelos en un enrejado ordenado para crear una pieza de metal. Una carga de prueba imaginaria detectaría ningún cambio en energía potencial y por lo tanto ninguna fuerza dentro o fuera del metal. Está neutro, ¿no? Pero un verdadero electrón dentro del metal es influenciado por todos los iones y todos los electrones, excepto por sí mismo, dejándose a sí mismo una energía potencial neta. Ese electrón posible. Si se mueve ese electrón de una parte del metal a otra, los otros electrones fluyen alrededor para reemplazarlo, de modo que tenga la misma energía potencial de todas partes. Esto significa que virtualmente no hay fuerza que impida a un electrón moverse libremente a través del metal. Bueno, esto lo hemos discutido muchas veces en clases, solo para hacer notar que debido a que están toda esta nube, efectivamente los electrones y sus núcleos se apantallan y este se siente bastante libre dentro de este cristal. Cuando ya sale, ahí sí va a sentir, digamos, las diferencias de energía. Pero más allá de la superficie del metal, no hay más iones y otros electrones para ayudar a equilibrar las fuerzas. De modo que para extraer un electrón de un metal requiere una fuerza poderosa que crea un verdadero potencial eléctrico y deja una carga positiva neta sobre el metal.
de manera que la energía potencial total neta de un verdadero electrón disminuye bruscamente en la superficie del metal a un valor menos que es el mismo en todas las partes de adentro. Por tanto, el electrón puede estar en todos lados de la forma. Los electrones de un metal también tienen energía cinética, pero no la suficiente como para escapar. La cantidad de energía extra que un electrón necesitaría para escapar de un metal es conocido como la función trabajo. Alessandro Volta apareció antes que cualquier otro pudiera construir una batería eléctrica, mucho menos ver la operación interior de un metal. Pero Volta tenía un conocimiento de metales, sus propiedades y cómo estos operan. Y en este sentido, Alessandro Volta estaba considerablemente adelantado a su época. Vemos una réplica de su batería original. Ciencia era un don para Volta y él quería compartirlo con el mundo. En 1775 le escribió a un amigo en Inglaterra describiendo un invento reciente al cual llamó electrofor perpetuo o el depósito perpetuo de electricidad. Más tarde llegó a conocerse como el electroforesis. Una vez cargado, el electroforesis retenía un número ilimitado de carga inducida. Por cierto, era un depósito perpetuo de electricidad porque las cargas se mantenían, no importa cuántas veces se tocara ese dispositivo. La comunidad científica aclamó el logro de Volta y en Inglaterra, Joseph Priestley lo llamó el invento más importante desde las botellas Leyden. Mientras que el invento del electroforesis le dio a la ciencia una oportunidad para avanzar, proveyó al inventor de la misma la oportunidad para visitar algunos países que solo conocía a través de correspondencia. Como una celebridad científica y profesor de física experimental en la Universidad de Pavia a la edad de 46 años, Volta podría haber descansado en sus bien merecidos laureles. Sin embargo, Volta recibió una oportuna carta de Luigi Galvani. Galvani vivía en Bolonia, y como Volta era un italiano dado a ideas audaces y descubrimientos choqueantes. Quizás la más audaz y choqueante fue una idea que Galvani llamó electricidad animal. Esta era una fuerza vital, escribió Galvani, distinta de la electricidad común y podía encontrarse en el tejido de un sapo. En ese entonces, como hoy, un impulso eléctrico hace que la pata de un sapo se sacuda bruscamente. En otras palabras, cuando al nervio del muslo de un sapo recientemente disecado se le da un pequeño impulso eléctrico, una contracción de músculo sucede. Fíjense que solo están los dos cables, no es que los dos cables acerca del otro y hay corriente. O sea, lo que hace es que conecta los dos cables. Para observar las sacudidas bruscas. Entonces, si se fijan, esas sacudidas muy bruscas de las patas que están, hay dos metales conectados y uno cierra el circuito y, ¡pum!, y inmediatamente vemos lo que vimos anteriormente. Vamos a verlo una vez más. En otras palabras, cuando al nervio del muslo de un sapo recientemente disecado se le da un pequeño impulso eléctrico, una contracción de músculo sucede. Para observar las sacudidas bruscas de la pata seccionada de un sapo, Galvani había descubierto que esos impulsos nerviosos que estimulan a actuar a los músculos en realidad son señales eléctricas.
Y esas señales, dijo, viajan por todas partes a través del cuerpo. Pero Galvani creyó que era electricidad animal almacenada en el nervio del sapo, como electricidad común almacenada en botellas Leyden. Las botellas Pensó que en Leyden una eran descarga de electricidad animal condensados. hacía mover el músculo. Pero Volta consideró al descubrimiento de Galvani en forma bastante diferente. En vez de detectar la así llamada electricidad animal en todas partes del cuerpo, Volta encontró el impulso solamente en la pata del sapo. Y razonó que electricidad animal era electricidad común, meramente un sacudón que era generado cuando dos metales en el circuito de Galvani entraban en contacto. Aún hoy en día, hay una pregunta muy significativa en el corazón del argumento de Volta. ¿Por qué se crea un impulso eléctrico cuando un metal toca otro? Cada metal, el zinc, por ejemplo, tiene una función de trabajo que impide a los electrones escapar. Pero un metal diferente, digamos cobre, tiene una función de trabajo diferente. Estas difieren por el equivalente de aproximadamente 1 volt de potencial eléctrico. Recuerda la lengua Cuando dos de Volta. metales entran en contacto, la barrera en la interfase desaparece y los electrones están libres para fluir al metal donde tienen energía totalmente menor. Mientras fluyen los electrones, los metales que ellos dejan se convierten en positivamente cargados, creando una diferencia potencial electrostática que finalmente equilibra la diferencia en energía. ¿De Luego acuerdo? el Y por lo fluido... tanto, esto nos enseña cuando tocamos dos metales distintos, que una diferencia de energía asociada a esto lo llamamos potencial químico en forma genérica, y por lo tanto, esta diferencia en función trabajo, que tiene que ver con la estructura atómica de cada material. Finalmente, eso es lo que nos va a permitir esta barrera al colocarlos en contacto. Entonces, este desbalance va a ser el que va a permitir que estén viajando los electrones todo el tiempo que haya este desbalance. detiene. Si los dos metales ahora son separados, cada uno tiene una carga eléctrica neta y una diferencia potencial electrostática existe entre ellas. Por supuesto, dado que el electrón no había sido descubierto en los días de Volta, él iba a tener que basar su argumento en un terreno diferente, de manera que inventó la pila voltaica, que se parecía a una anguila eléctrica. Su intención puede haber sido choquear a Galvani. Pero de todas maneras, una razón por la cual la anguila produce electricidad es porque una cierta cantidad de humedad fluye entre sus aletas y actúa como electrolitos, lo cual es un fluido contenido en una solución de iones positivos y negativos. Sankelmen, al principio nos está diciendo de la anguila es que cuando mueve las aletas, esencialmente genera en distintas partes de su cuerpo distintos materiales, el electrolito, se descargan y cuando, bueno, entra el contacto, si uno las toca, entonces toca en contacto dos partes, digamos, se carga y por lo tanto uno siente corriente. Está todo el tiempo cargándose mientras se está moviendo en un ambiente húmedo. Suponga que dos metales diferentes cargados eléctricamente por contacto se colocan en un electrolito. El metal que tiene electrones extra atrae iones positivos de la solución. Siempre cuando iones positivos tocan la superficie, pueden extraer electrones en exceso del metal.
Mientras tanto, el otro metal al que le faltan electrones atrae iones negativos. Cuando iones negativos llegan a la superficie, los electrones faltantes pueden ser reemplazados. De manera que el electrolito tiene a conducir a los metales de vuelta a una condición eléctricamente neutral. Si volvieran a hacer un contacto directo, una nueva oleada de electrones fluiría por causa de su diferencia en funciones de trabajo. Entonces, se fijan, en este caso nos están explicando que la batería funcionaría en este caso en forma diferente al primer caso. Electrolito, si en este caso los metales están cargados, también trata de equilibrar el sistema, pero ese equilibrio cuando lo ponemos en contacto, entonces hace que haya un desbalance. Esto simplemente porque ambos son materiales distintos, por lo tanto va a haber este flujo de corriente que a su vez la batería, el electrolito va a estar tratando de equilibrar y está el circuito que se está cerrando todo el tiempo entre que se carga y se descarga hasta que todo el sistema llegue a un equilibrio. Y cuando llega a un equilibrio, se acabó la corriente. Pero ahora, por causa del electrolito, la oleada no se detiene. Electrones siguen fluyendo de un metal al otro. Y son continuamente reemplazados por los iones en la solución, hasta que la energía química en la solución se ha terminado. Pero hasta que esto sucede, una batería esparce su luz tanto en física como en química. Reacciones químicas entre el electrolito y un metal proveen electrones extras listos para fluir. Esto nos muestra algo importante, que seguramente es cuando toman una batería y uno no le piden que la desarmen porque van a descubrir que tienen distintos elementos al interior y típicamente tienen materiales que son líquidos, ácidos sobre todo, y son bastante, bueno, para nosotros un poco peligrosos para el ambiente también. Y hay que tener cuidado, pero esos electrolitos son necesarios para tener este constante flujo que nos va a permitir tener diferencias de corriente. En los puntos donde un metal contacta a otro, la diferencia en energía de electrones dentro de cada uno impulsa los electrones. A través del circuito eléctrico y de regreso a la solución, donde completan la reacción química. Y así va. Energía química convirtiéndose en energía eléctrica hasta que los elementos químicos se han consumido y la batería está muerta. Esto me gusta decir algo importante, es que si quieren, con respecto al electroforo que tenía antes Volta, esencialmente aquí, ¿quién está haciendo fricción? Porque lo que primero aprendimos en nuestras primeras clases era que la fricción entre objetos generaba que se cargaran. Entonces, se fijan aquí, es la parte química lo que descubrió Volta que está trabajando. Bueno, no hace flotar, sino que hace que el material sistema todo el tiempo esté cargado, tenga una diferencia de voltaje, que una vez que la conectamos, entonces nos permite que haya corriente. Entonces, en vez de estar nosotros haciendo flotar las cosas, es la química la cual permite que los materiales se estén cargando. Esta es la teoría detrás del invento de Volta y hasta cierto punto la razón por la cual la batería eléctrica y la anguila eléctrica operan de la misma manera, con el fin de duplicar la naturaleza y probar el error de Galvani acerca de la electricidad animal. Volta hizo capas de aletas que estaban separadas por un tipo de electrolito, en este caso alternando láminas de plata y zinc separado por cartones humedecidos. Como la anguila, también aquí fue la humedad lo que resolvió el problema de actuar con un electrolito. Y como con la electroforesis, este invento fue aclamado como un éxito tremendo.
Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, un emperador siempre interesado en acontecimientos de su tiempo, aclamó el invento de Volta como el más grande de todos los tiempos. Mientras que esto es solo un asunto de opinión, no hay duda que Volta había desarrollado la primera batería eléctrica. Pasado o presente, dos pedazos de metal diferentes en una solución electrolítica son la estructura de una batería eléctrica. Sin embargo, para hacer una batería eficiente, práctica, algo más es necesario. Se ha recorrido un largo trayecto desde los días cuando Volta hacía montones de metales diferentes separados por pedazos de tela húmeda, arcilla, madera y piel. No sé si se dan cuenta ahí, pero mostraba una típica batería que se ve en los autos. Y cuando uno vea el cátodo y el electrodo, uno va a descubrir que son similares. No vemos dos metales distintos. Y uno dice, "Y, entonces, ¿dónde está el truco aquí? Veamos cómo se mejoraron las baterías a las baterías que usualmente usamos en los vehículos, que son muy eficientes porque son recargables. Veamos cuál es el secreto. Hoy, por ejemplo, hay hornos que derriten barras pesadas de plomo. Luego, el plomo es fundido para hacer rejillas o placas que servirán como electrodos. Aquí las placas son embadurnadas con una pasta de barro, una mezcla de óxido de plomo, ácido y agua. Se agrega un relleno a la horneada de barro que va sobre las placas negativas. Luego las placas son montadas, alternando positivo y negativo con una mata de fibra de vidrio entre cada par. Las placas son soldadas a contactos, colocadas dentro de una caja plástica y aseguradas. Las cajas se llenan con una solución de ácido sulfúrico. Y finalmente, dentro de sus cajas, las placas de plomo y el electrolito que las rodea son transformadas por fin en una batería eléctrica. Pero si ambos electrodos son hechos del mismo material, es decir, si ambos electrodos son plomo en vez de, digamos, zinc y cobre, ¿cómo pueden operar estas baterías? La respuesta la proveyó un científico francés llamado Raymond Planté, quien descubrió esta nueva manera de hacer una batería. Puso dos electrodos del mismo metal, plomo, en un electrolito, una solución débil de ácido sulfúrico. Luego aplicó un voltaje entre los electrodos, conduciendo corriente eléctrica a través de la solución. Esto tuvo el efecto de oxidar un electrodo, cambiando su función de trabajo. Solo para especificar, o sea, el secreto está en que los electrodos son iguales, está el electrolito, pero uno le coloca corriente. Entonces, al pasar corriente, la corriente es directa, no es alterna, y por lo tanto, al pasar esta corriente, hace que el electrolito
vayan y entonces en una dirección precisa, porque hay un voltaje, hay un campo eléctrico, si quieren verlo, que empuja que los elementos vayan solo en una dirección. Eso hace que uno de estos dos electrodos se oxide y eso hace que este entonces es distinto que el otro. ¿Ok? Uno es oxidado y el otro no oxidado. Y por lo tanto, después cuando vuelvo en contacto, funciona. ¿Y cuál es la gran gracia de esto? Es que una vez que los pongo en contacto, se empiezan a funcionar hasta que se igualan, pero una vez que se igualan, no debería volver a funcionar. Pero ¿qué pasa si los vuelvo a aplicar corrientes de afuera? Lo vuelvo a oxidar, uno de ellos, siempre aplicándola en el buen sentido, y por lo tanto voy a hacer que vuelva a funcionar, así que la puedo recargar. No, simplemente estas baterías, a diferencia de las pilas que nos duran poco, nos pueden durar mucho tiempo si las estoy recargando cuidadosamente. Y es eso lo que hacemos en nuestros autos. Nuestros autos, la batería no sirve para prender el motor, deja de funcionar, pero hay un alternador que sistemáticamente le hace pasar corriente y vuelve a oxidar, digamos, apropiadamente estos electrodos para entonces después volver a funcionar. Son recargables. Veamos entonces cómo funciona. Pues el principio es el mismo que en la pila de Volta, pero esta batería tuvo una gran ventaja, era reversible. Una vez cargada estaba lista para su uso. Una vez usada y descargada, podía ser cargada nuevamente. Esta es la idea básica detrás de la batería moderna de plomo ácido, la batería de un automóvil. Por supuesto, hay muchos más en el automóvil de hoy que una batería. No obstante, esto es todo lo que necesita para hacer que esas máquinas complejas arranquen. De manera que los conductores en todo el mundo le deben mucho a Alessandro Volta, ya sea que han sido bendecidos. Como vemos, habla un poco entonces del impacto de Volta y las cosas que, bueno, que cómo nos logró cambiar la vida. Entonces, por último, vamos a hablar, entonces, es un poco resumen la batería, espero que hayan aprendido lo importante de tener dos metales distintos electrolitos, eso nos permitía que funcionaran tanto tiempo, o dos metales iguales, pero haciendo este proceso de cargarlo o aplicarle una corriente para deformar uno en el sentido que se oxide, porque pasar corriente en un sentido o en el otro químico no es igual, ese es el secreto, nos permitió cambiar gran parte de nuestra vida. Por último, tengo un video corto de algo que me parece importante. Vamos a hablar de un poco, ya tenemos baterías, tenemos los volts. Prontamente, bueno, empezamos a hablar en clases de los amperes. Muy bien. Y vamos a hablar de algo muy importante que es la resistencia. Eso fue lo último o lo que les voy a empezar a hablar prontamente. Así que me voy a anticipar y hablarle un poco de una muy linda historia de George Ohm, que fue un hombre que se esforzó mucho. Tiene una historia un poco a veces dramática, cómo logró finalmente entrar a la academia. Pero déjenme más hablarles de él y cómo él nos va a cambiar gran parte, digamos, de nuestra vida, digamos. Veamos qué fue lo que hizo George Ohm. La electricidad se ha vuelto algo imprescindible para la vida del hombre moderno. La transformación de electricidad en calor y luz es algo habitual en nuestra vida diaria. Ya sea en un horno eléctrico, en una tostadora, o en una máquina para hacer café express. En todas partes, la resistencia eléctrica genera calor, un efecto conocido y que sin embargo nadie pudo explicar en mucho tiempo. El primero en lograrlo fue un hombre que debió luchar muchos años para ser reconocido como científico. Georg Simon Ohm nace el 16 de marzo del año 1789 en Erlangen. Es hijo del cerrajero de la universidad. En su tiempo libre, su padre estudia con intensidad física y matemática, disciplinas que enseña también a sus hijos, Georg y Martin. Entre los años 1800 y 1805, Georg Simon Ohm cursa el liceo. Luego, a los 16 años, comienza sus estudios universitarios de matemática, física y filosofía en la Universidad de Erlangen. Es una época sin paz, ya que las tropas francesas al mando de Napoleón han montado sus cuarteles en Erlangen en su marcha hacia Prusia.
Al año de comenzar sus estudios, Ohm debe interrumpirlos al atravesar una etapa de problemas económicos y se ve obligado a trabajar como docente en Suiza. Recién en el año 1811 regresa a Erlangen, donde finalmente culmina sus estudios. En la universidad publican su tesis doctoral, que más tarde, al postularse para un puesto de profesor en esta casa de estudios, evidenciará algunos errores. Primero obtiene un puesto como docente en un colegio de enseñanza secundaria en Bamberg. Pero Ohm tiene aspiraciones más elevadas. En el año 1817 ingresa también como docente al bachillerato de los jesuitas de Colonia, famoso por su extraordinaria colección de instrumentos de física. Entre ellos se encuentran también aparatos que funcionan con una energía que hace poco tiempo ha logrado ser dominada, la electricidad. Prestidigitadores y feriantes han logrado dominarla velozmente. También los científicos dedican sus esfuerzos a entender con precisión este fenómeno y describir sus efectos. Ya en el año 1800, el físico italiano Alessandro Volta había diseñado una batería con la que, por primera vez, posibilitaba que la corriente eléctrica fluyera en forma constante. Gracias a la invención del conde Volta, comienzan a realizarse experimentos en torno a este nuevo fenómeno. Georg Simon Ohm comienza en el año 1820 sus primeros experimentos en el laboratorio de física del Colegio de los Jesuitas en Colonia. En esa época, los investigadores de prestigio creían que la tensión de un generador eléctrico y la corriente que conducía a un cable eran dos fenómenos de la energía eléctrica independientes entre sí. Por el contrario, Ohm está convencido de que debe existir una ley que vincule ambos fenómenos. En Colonia, invierte una gran parte de sus ingresos adquiriendo instrumentos de física y química con los que se dedica a la realización de ambiciosos experimentos. A fin de verificar sus hipótesis, hace circular corriente por diversos cables. En cada uno de ellos mide la conductividad. Para ello, emplea una balanza de torsión en la que una aguja imantada se desvía en función de la intensidad de corriente. Experimenta con cables gruesos y delgados, largos y cortos, de cobre, plata, latón y otros metales. Al comienzo le es imposible verificar la supuesta relación. La causa, Ohm ha empleado como generador de tensión una pila de Volta. Sucede que la potencia de la primitiva batería química cae súbitamente cuando se hace un puente con un cable demasiado grueso entre sus polos. Los experimentos dan resultado recién cuando Ohm desarrolla su propio generador de corriente llamado termoelemento. La nueva fuente de electricidad consta de un estribo metálico con forma de herradura. Se fijan aquí, Ohm, para poder hacer su estudio, va a necesitar inventar una nueva batería que logre ser mejor que la de Volta. Veamos qué hace y qué cosa descubre. Termoelemento. La nueva fuente de electricidad consta de un estribo metálico con forma de herradura, cuyos dos extremos sujetan sendas varillas de cobre. Ohm conecta a estas varillas de cobre los extremos de sus cables de corriente. Sin embargo, la corriente fluye solo cuando se enfría una de las puntas de la herradura con agua helada, al tiempo que se sumerge la otra en agua hirviendo. Esto se debe a que los electrones poseen en el metal caliente una energía mayor que en el metal frío. Se mueven con más velocidad y buscan un equilibrio energético fluyendo hacia el extremo frío. Entonces se fijan aquí por razones termodinámicas, siempre si caliento y tengo algo caliente y frío y los pongo en contacto, estas partículas están moviendo más rápido que estas de acá, el sistema trata de equilibrarse y ese equilibrio le da una corriente de mucho mejor calidad, por lo menos con los estudios que quería hacer, digamos, Ohm. Mientras exista esta diferencia de temperatura, la corriente podrá fluir. Ohm diseñó todos sus aparatos y unificó las condiciones en que se realizaban sus experimentos.
Y ahora se confirma también la presunción del investigador. Por los cables más gruesos circula más corriente que por los delgados. Los cables cortos conducen una cantidad de corriente mayor que los largos. A esto se suma otro descubrimiento. No todos los metales conducen la corriente de igual forma. Un cable de hierro, por ejemplo, transporta menos corriente que un cable de cobre de igual longitud y grosor. Ohm denomina resistencia al valor que indica cuán fuertemente un cable frena la corriente. Esta resistencia es la que hace que dentro del conductor ocurran reacciones térmicas. Los electrones fluyen por el cable al tiempo que colisionan contra las partículas materiales del conductor. Cuanto más puntos de choque de este tipo se presenten en el camino de los electrones, mayor será el valor de resistencia del conductor. Con cada choque, los electrones se tornan más lentos y pierden energía, que se libera en forma de calor. En cables extremadamente delgados de ciertos materiales, esto puede provocar incandescencia, un efecto que se aprovecha para iluminar, tal el caso de las lámparas incandescentes. La fórmula matemática que se puede deducir aquí se debe agradecer al modo sistemático de trabajo del investigador. Ohm anota todos los valores de medición en protocolos y deja en cada caso constancia de la longitud, el diámetro y la composición metálica de los cables empleados. Finalmente, de las tablas que se vuelven más extensas con el transcurso de los años, llega a determinar una relación matemática y a expresarla como fórmula. La relación entre la intensidad de corriente y la tensión eléctrica correspondiente es constante. Llama a esta relación constante resistencia. Esta fórmula es conocida hoy como ley de Ohm. La resistencia es igual a la tensión dividida por la intensidad de corriente. Tensión de voltaje, a todo esto, recuerden. ¿Cómo se pueden imaginar estas relaciones? Lo más sencillo es hacer una comparación con un tubo de agua. La intensidad de corriente describe la cantidad de electrones que circulan en la unidad de tiempo. Comparable entonces con la cantidad de agua en la unidad de tiempo. Cuanto más grueso el tubo, mayor es el flujo de agua, o sea, la intensidad de corriente. Por el contrario, la tensión muestra a qué presión entra el agua en el tubo. Una presión baja, o sea, una tensión baja, significa poca corriente. A mayor presión, o sea, a mayor tensión, fluye más corriente. Por otro lado, también es cierto que para una presión muy baja, puede fluir una gran cantidad de agua en la unidad de tiempo. Tal es el caso de los tubos de gran diámetro. Lo mismo ocurre para la corriente eléctrica. La resistencia determina, si se compara con los depósitos calcáreos en un tubo, cuánta corriente fluye por un cable. Si la resistencia en un cable es elevada, solo se transporta una pequeña cantidad de corriente. Si la resistencia es baja, aumenta la cantidad de corriente. Tras haber finalizado los experimentos eléctricos, Ohm se toma vacaciones en sus investigaciones y en el verano del año 1826 visita a su hermano en Berlín. El científico, quien ya cuenta con 38 años, publica entonces los resultados de sus investigaciones en el libro La pila galvánica, su descripción matemática, que aparece en el año 1827. Georg Simon Ohm sabe que ha hecho un descubrimiento revolucionario, pero aún no puede hablarse de un triunfo del científico. Las universidades alemanas siguen ignorándolo, a pesar de sus esfuerzos por conseguir un puesto académico. Muchos profesores universitarios se burlan de las deducciones matemáticas de Ohm. Después de haber sido rechazado en varias postulaciones por su fallida tesis doctoral, en el año 1833 consigue un cargo en la Escuela Politécnica de Nuremberg, en la cual 6 años más tarde asume como director. En ese entonces, su olvidada obra comienza a ser reconocida en el extranjero, en especial en Francia e Inglaterra. Ohm recibe mayor reconocimiento en Alemania.
En junio del año 1839, la Academia de Ciencias de Prusia le concede la membresía. Se vuelve miembro de la 2 Academia. años más tarde, se le otorga la medalla Copley de la British Royal Society, equivalente al actual premio Nobel. Da igual que Volta. Finalmente, a los 52 años de edad, es reconocido como científico. No obstante, sus trabajos de investigación no se limitan a la teoría de la electricidad. Los años del éxito lo llevan a emprender nuevos trabajos, en especial en el campo de la acústica. En su obra sobre la definición del sonido, la teoría de la sirena y de los dispositivos generadores de sonidos similares del año 1843, establece por primera vez que un sonido puro es una oscilación sinusoidal simple. Los sonidos no son otra cosa que combinaciones de estas oscilaciones sinusoidales. En el sonido del clarinete participan combinaciones distintas de las del sonido de un piano. Ohm sienta así las bases del análisis de los sonidos de la acústica. En el año 1850 tiene la oportunidad de hacer realidad su sueño, de obtener un cargo de profesor universitario. Con casi 60 años y la salud deteriorada, se convierte en profesor de matemática y física en la Universidad de Múnich. A los Pero 60 la alegría años. por el tardío reconocimiento no dura mucho. 4 años más tarde, el 6 de julio del año 1854, muere Georg Simon Ohm tras un segundo ataque de apoplejía. Es enterrado en el viejo cementerio del sur de Múnich. Después de su muerte, Ohm recibe el reconocimiento científico que inmortalizará su nombre. En el año 1881, el primer Congreso Mundial de Electricidad en París determina las unidades eléctricas. Establece el nombre de ampere a la unidad de corriente, el de volt a la unidad de tensión y el de ohm a la unidad de resistencia, simbolizada con la letra omega mayúscula. Las investigaciones de Georg Simon Ohm no han sido olvidadas hasta el día de hoy. La ley de Ohm, que describe la relación entre tensión, corriente y resistencia, es el principio más importante que sustenta numerosos cálculos de la electrotecnia. Hoy día, la utilización de la electricidad nos permite disfrutar de un confort que no hubiera sido posible sin las investigaciones de Georg Simon Ohm. Bien, espero que les haya gustado el video de hoy, los videos de hoy. Para mí son muy estimulantes, espero para ustedes también. Bueno, nos estamos viendo en una próxima clase complementaria. Cuídense.